Y esta es la última conferencia de la serie La Bestia que sube del abismo. Les recomiendo que puedan ustedes en nuestro canal de YouTube buscarlas. Es una serie donde hablamos muy pero muy claramente acerca de que la bestia y el anticristo son dos entidades completamente diferentes. Y toda esta serie estuvo basada en Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo. Aquí estuvo basada todas estas 7, 8 conferencias que hoy concluimos. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y esto se debe a que mientras más nos acercamos al final de los tiempos, más confusión va a haber en el mundo. Vuelvo a repetir, la gente ha perdido totalmente la brújula. La gente se encuentra en un estado donde ya no distingue quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Ahora viene el diablo con todo su poder para culpar a los buenos como malos y a los malos como buenos. Porque esa es la estrategia, confundirnos, que perdamos la brújula y que cuando alguien nos pregunte, oye, ¿tú qué opinas de esto? ¿Qué opinas de aquello? Digamos o contestamos lo que los medios de comunicación nos han tratado de influir. Porque los medios de comunicación en su mayoría están influidos, o la energía del mundo, por Satanás. Y el cristiano es la persona que está consciente que hay un mundo a nuestro alrededor, invisible, que no es físico, no es terrenal, que tiene una influencia tremenda sobre nosotros todos los días y que de alguna manera, si no estamos conscientes de esta influencia y de esta energía, podemos comenzar sin que nos demos cuenta a ser sacados del camino hasta perder completamente el timón de nuestro barco. Y cuando iniciamos esta serie, en un resumen rapidísimo, vimos claramente que esta bestia que sube del abismo es una entidad de un principado satánico. En el Antiguo Testamento, todo esto ya lo vimos, les recomiendo que lo vean en las series anteriores, solamente para concluirlo y resumirlo. En el Antiguo Testamento pudimos estudiar, sobre todo en Daniel capítulo 10, que existen principados en todos los imperios que han surgido en la historia: el imperio asirio, babilonio, egipcio, medo-persa, griego, romano, en Alemania nazi, en Italia fascista con Mussolini, en Europa la mayor parte del siglo XX con el comunismo. En fin, ha habido siempre influencias sobre los líderes. Porque los líderes, los dictadores, los reyes, los presidentes de las naciones son el principal objetivo de Satanás. ¿Por qué? Porque un líder influye en millones de personas. Y así tenemos naciones que es obvio, ¿verdad? Que el pueblo es precioso, por ejemplo, Irán. La iglesia más rápida en crecimiento en el mundo está en Irán. E Irán está gobernada por unos líderes completamente criminales. Y así vemos cantidad de naciones en el mundo. Rusia, ¿verdad? Los rusos son lindos también. Los venezolanos son gente linda, los cubanos son gente linda. Gaza, los palestinos es un pueblo precioso. ¿Quién es el problema? ¿Dónde está el problema? En los gobiernos que se corrompen. Entonces son los gobiernos, no es el pueblo. Y siempre a través de toda la historia, los pueblos de todas las naciones, de los imperios, han sido víctimas de gobiernos totalitarios, dictatoriales, corrompidos, criminales, que lo único que han hecho es explotar al pueblo. Es la historia del ser humano. Porque en cuanto un hombre o un ser humano sube a la silla y se sienta en el trono del poder, se olvida hasta de su mamá.
y comienzan a ser movidos todos, la mayoría, hay muy pocas excepciones, por dos factores principales: el dinero y los intereses políticos. Entonces, es lo que mueve principalmente el corazón, la voluntad, los sentimientos de un líder político, nacional, reyes, etcétera, etcétera. Y cuando vemos nosotros que hay un principado sobre México, sobre Guatemala, sobre Italia, sobre España, nos damos cuenta por qué la Biblia nos dice, 1 Timoteo 2, del 1 al 4, que oremos por nuestros gobiernos, que oremos por Israel, que oremos por los árabes, que oremos por los líderes en el mundo que se encuentran ahorita. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad, es la meta y lo más digno que un cristiano puede hacer. Debemos orar porque nuestra oración influye en que esos líderes no se desboquen ni se degraden tanto como lo podrían hacer cuando no existe el poder invisible de la oración, que es un poder que comienza a repeler, a detener, que se desborde la presa y que inunde completamente las mentes de los seres humanos. Todo esto es importantísimo de asimilar y de comprender. Entonces, se acerca el tiempo, lo hemos visto también, vayamos a Apocalipsis 17, donde ya se explica claramente la bestia. Y repito, la bestia no es el anticristo, como lo demostramos en toda esta serie. La bestia va a ser un principado satánico que gobernó un imperio del pasado, que en el tiempo del apóstol Juan, cuando él escribe el Apocalipsis, este principado satánico no existía porque estaba en el abismo. Y que sin embargo, este principado que se encuentra todavía en el abismo, cuando surge el anticristo, este principado satánico va a ser sacado del abismo y va a entrar a la persona del anticristo y le va a dar, va a hacer su influencia, le va a otorgar sus poderes, su autoridad, para que el anticristo sea una persona sobrenaturalmente inteligente, impresionantemente clasificado, dice en Daniel 8, 23 al 25, va a resolver los enigmas más misteriosos de la historia humana, va a dar respuestas a un mundo que estaba esperando este tipo de Mesías, y el mundo lo va a adorar. Pero no es él, sino la influencia espiritual que mora dentro del anticristo. Y esto lo explica Apocalipsis 17, versículos 7 y al 8, cuando Juan se queda estupefacto sin entender quién era la gran ramera y de qué forma la bestia iba a estar sometida a la gran ramera, que es el sistema religioso que viene en el mundo entero muy pronto, que va a usar el anticristo para después él quemar a este sistema religioso, hacerlo a un lado y comenzar a gobernar él políticamente y adjudicarse él el nombre de Dios. Se va a llegar el momento en que no va a haber nadie, ya no hay ningún Dios más que yo. Y cuando hablamos de un sistema religioso, esto es importante, no estamos hablando del catolicismo romano, mormones, inclusive del Islam o del hinduismo. Cuando hablamos de sistemas religiosos, desgraciadamente la gente clasifica. Bueno, si es religión, es Dios. Espérame tantito, ¿cuánta ignorancia hay? El budismo es una religión atea. Es un ejemplo. Oye, pero ¿cómo que? Sí, el budismo es ateo. Buda no creía en Dios y está clasificada dentro de las religiones. Entonces, no todas las religiones son de Dios, no, de ninguna manera. Cuando nos hablan, preguntan a nosotros y nos dicen, ¿tú qué eres cristiano? Ahí me preguntaron muchas veces cuando
conseguíamos permisos en las universidades, en el Politécnico, en la UNAM, en la Universidad de Monterrey que estuve, en el sur, en Yucatán, etcétera, etcétera. Pero no nos venga a hablar de religión. Y le dije, la Biblia no es un libro religioso. Y desgraciadamente, los que están en contra de los principios éticos y los valores cristianos, la clasifican como un movimiento religioso para decir, es que la educación tiene que ser laica en los gobiernos, no metan la religión. Y le dije, ¿de dónde sacaron esto? La Biblia es el documento histórico, geográfico, político, numérico, físico, genético, bioquímico, de antropología, paleontología, de genética, con la información y la investigación más profunda que pueda haber en ningún otro volumen de literatura. Así que la Biblia nos habla de todas las disciplinas académicas que hay en el mundo, antes de la genética, antes de la historia, antes de la geografía, nos pone un panorama completamente insuperable por ningún otro volumen de literatura. Entonces, ¿de dónde inventan que es un libro religioso? Porque habla de Dios. Pues el budismo también le contesta a esta persona. Y el budismo es ateo y se quedan así. El comunismo, la ideología del comunismo es una religión. ¿Pero cómo? Sí, pero la raíz del comunismo tiene que ser humanistas, tiene que ser darwinianas o evolucionistas y tiene que ser completamente ateas. Una persona no puede decir, actualmente ha cambiado. Yo cuando fui comunista en mi juventud, me enseñaron claramente la dialéctica materialista, marxista y hegeliana, donde yo tenía que decir que era ateo, humanista, o sea, no humanitario, humanista, que el hombre es la cabeza de la sociedad y el hombre es el que tiene todas las respuestas para el ser humano, y en tercer lugar tenía que ser completamente de una persona que no creyera que después de esta vida hay otra vida. Se acabó en la tumba y ya no hay otra vida. Esas son las raíces verdaderas de la ideología marxista hegeliana. Pero con el tiempo, ya en el siglo XXI principalmente, se cambió y ahora había comunistas que se decían cristianos, como el famoso Hugo Chávez, ¿no? Que muere con un crucifijo por el amor de Dios, persinándose con el crucifijo porque le dio el cáncer. Ya recorrió, ahora sí se convirtió en una persona que admitía que existía un Dios. Entonces fue una fantochada su comunismo y su ideología. No era una persona completamente íntegra en sus convicciones de decir, yo muero hasta que muera convencido porque esto es así. Y sin embargo ya es una ensalada ahorita de todas las disciplinas académicas que puedan existir. Entonces, el sistema religioso del anticristo va a ser un sistema de ideas mezcladas con la inteligencia artificial, con el transhumanismo y con la ideología de género. Va a ser un sistema de pensamiento que ya comenzó a envolver a los seres humanos para llevarnos a pensar de esa manera y comenzar a creer que realmente tenemos que llegar a creer que un hombre no es un hombre y que una mujer no es una mujer. Ahí ha comenzado todo. El hecho que genéticamente y biológicamente tengas el cromosoma Y y que te determina el género masculino, no le creas. Haciendo a un lado la ciencia médica y genética, convencernos a nosotros que no tenemos el género con el cual nacimos. Y son millones, no se imaginan, millones de personas del mundo que lo han llegado a creer. Y exaltar, etcétera, etcétera, en los desfiles que hacen, que son una abominación totalmente a los valores judeocristianos de hace 6,000 años. Entonces, el Espíritu en Apocalipsis 17, versículos 7 al 8, le explica a Juan y le dice, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer. ¿Por qué? Porque ningún ser humano se puede atrever a resolver los misterios de Dios. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Tú te enfrentas a la Biblia, es un libro de misterios, la Biblia.
Hay misterios por todos lados. ¿Qué significa la palabra misterio? Algo no revelado a la mente humana. Porque la mente humana es limitada, la mente humana es finita, no puede abarcar la mente humana más allá de a donde Dios nos puso ese límite. Y si tú quieres abarcar más allá y decir, es que yo quiero comprender a Dios, y por qué se mueren los niños, y por qué este genocidio, y por qué aquello, no puedes con tu mente tener la respuesta, porque sobrepasa nuestra capacidad de comprensión. Un niño de 6, 7 años no puede entender la fórmula física E igual a mc al cuadrado de Alberto Einstein. La energía es igual a la materia por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Por qué, niño? Porque aunque yo te lo explique, no está desarrollado tu cerebro, ni tu entendimiento. Espérate a crecer a los 18, 20, 25 años tal vez, métete a estudiar matemáticas y física cuántica y vas a entender esto. Y así es la mente humana de los adultos también. Nos enfrentamos en la Biblia con un mundo de misterios. Y esta es la razón por la cual la mayor parte de los que profesaron el ateísmo en el siglo XX acabaron locos, acabaron degenerados moralmente, acabaron en un psiquiatra como el padre del ateísmo, Friedrich Nietzsche, que acabó en un psiquiatra, el pobre, ¿verdad? Porque escribió un libro que se llama Así hablaba el anticristo, y cantidad de libros que los leí como 2 o 3 veces cada uno de ellos, y llegó el momento en que él ya no pudo enfrentarse con respuestas y se volvió loco. Porque esta es la forma en la que la mente reacciona cuando chocas contra algo y te frustras y no lo entiendes, pierdes el reguilete, tus neuronas comienzan aquí adentro del cerebro a emitir como cosas eléctricas y te produce locura. Pierdes el entendimiento, pierdes la razón. Y ahora a lo bueno le llamas malo y a lo malo le llamas bueno, malo o bueno, que es el síntoma más grande cuando un ser humano ha perdido completamente la razón. Cuando ya no distingue entre el bien y entre el mal. Yo te diré el misterio. Fue un ángel el que nos da, o el Espíritu Santo, el que nos revela los misterios de Dios. Nadie más. El misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Atención, versículo 8. La bestia que has visto, que ha sido el tema de toda esta serie, la bestia era. O sea, en tiempos de Juan hace 2000 años, esta bestia no existía. Era, o sea, fue en el pasado. Y no es. En el tiempo de Juan tampoco existía. Y está futuro para subir del abismo, que es el versículo Apocalipsis 11:7, donde ya el Espíritu Santo revela la bestia que sube del abismo, matando a los 2 testigos y que comienza a hacer su poder en la segunda parte de la gran tribulación. E ir a la perdición y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Y para terminar este resumen rapidísimo, quedamos claramente en estos principios. En la Biblia hay 3 prisiones debajo del mundo. Está el Tartarus, que en 2 de Pedro se tradujo infierno, y la palabra ahí es la palabra griega Tartarus, que es donde están los ángeles caídos. La otra prisión que está en el centro de la tierra es el abismo. Y en el abismo están los demonios y están ángeles caídos. Dice Apocalipsis 9 que el jefe del abismo es un ángel llamado Apolión o Abadón, que significa el destructor. Pero los seres humanos cuando mueren no descienden ni al Tartarus ni al abismo. Un ser humano cuando muere en pecado o sin Cristo desciende a un lugar que se llama
el infierno. Entonces, en el infierno no hay demonios, son espíritus humanos nada más. En el abismo no hay seres humanos, son puros demonios y ángeles caídos. Y en el Tartarus están los ángeles que pecaron en el tiempo de Noé, que fueron encerrados en prisiones de oscuridad para ser juzgados más adelante después del milenio. Entonces, cuando dice la Biblia en Apocalipsis 11:7, la bestia que sube del abismo, inmediatamente asumimos que no puede ser el anticristo, porque el anticristo es un ser humano como tú y como yo. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué acaso no será una computadora el anticristo? ¿Han dicho? ¿O no será un sistema o hasta un imperio? De ninguna manera. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Apocalipsis 20 dice que va a ser lanzado al lago de fuego. O sea, una computadora no la lanzas al lago de fuego, ni un imperio. Es una persona como tú y como yo. Tampoco es un robot, ni tampoco va a ser una persona creada por inteligencia artificial que no tenga la responsabilidad de sus emociones y de sus sentimientos y de sus decisiones. Entonces el anticristo tiene que ser un ser humano como tú y como yo, así como Cristo tenía que nacer como un ser humano como tú y como yo para morir en una cruz y pagar por nuestros pecados. Entonces el anticristo tal vez ya está en el mundo y a lo mejor es como una persona común y corriente actualmente. Dice la Biblia que va a salir de un país muy pequeño, el cuerno pequeño se le llama en Daniel 7, pero tal vez a los 30 años, igual que Cristo, viene el principado satánico que entra en él y el anticristo comienza a manifestar sus poderes sobrenaturales que van a sorprender principalmente a los líderes de Israel, a los líderes ortodoxos, a los religiosos de Israel. Y ellos van a estar convencidos, los líderes de Israel, que este hombre tiene el poder de cuidarlos, de protegerlos durante 7 años. Y para que los líderes de Israel lleguen a un punto donde le entreguen a un hombre la confianza de vamos a firmar el pacto con mucho gusto, Daniel 9:27, vamos a firmar el pacto contigo porque nos vas a proteger, tiene que ser un hombre que anteriormente tenga que haber demostrado su poder en el Medio Oriente. De esto hablaré en la otra serie que vamos a iniciar ahora más tarde, el caos en Medio Oriente, pero todo esto nos lleva, ¿verdad?, de una forma secuencial a un punto donde van a convergir todas las profecías bíblicas de los últimos tiempos. Muy bien, ahora veamos lo siguiente. Hace algunos años, estoy hablando hace como tal vez 20, 25 años, en el siglo, todavía a finales del siglo XX, tuve varias, no debates realmente, ¿verdad?, sino pláticas con otros hermanos cristianos, escatólogos también, o sea, que aman la profecía, principalmente de Estados Unidos. Y la mayor parte de nosotros, y me incluyo yo también, creíamos hace como 25 años que el anticristo iba a ser judío, porque se comenzó ya, esto de la profecía ha recobrado el interés desde los 90, cuando Saddam Hussein entró a Kuwait y quería apoderarse del petróleo del Medio Oriente. Se formó una coalición de 29 personas con el papá Bush, que sacaron a Hussein de Kuwait. Más tarde ya lo encontraron en un hoyo de 2-3 metros de profundidad en Irak y lo juzgaron y lo ahorcaron. Pero ahí comenzó a despertar porque Saddam Hussein quería reconstruir Babilonia y gastó millones de dólares de 1980 a 1990, en esa década, Saddam Hussein, en reconstruir Babilonia. Y mandó a acuñar una moneda donde por un lado estaba el rey Nabucodonosor y en el otro lado él. Porque él decía que él era el descendiente del rey Nabucodonosor. Entonces Irak, que era una nación, yo recuerdo en el 85 tuvimos una conferencia con el doctor Billy Graham en Holanda, en Ámsterdam,
que se llamó la primera conferencia de evangelistas itinerantes. Y nosotros fuimos invitados por la asociación Billy Graham a Ámsterdam y comenzaron a preguntar a muchos hermanos, ¿tú sabes qué es Irak? ¿Saben lo que contaban? Me suena una medicina. Y eran muchachos de universidad, o sea, ¿cómo es posible, verdad? Porque era una nación completamente, es como ahorita, oye, ¿sabes dónde está Gaza? Gaza, ahorita, o sea, lo que están en los periódicos, ¿verdad? Pero anteriormente muy poca gente se mete a un mapa mundi, a un mapa geográfico y ver dónde está Bulgaria, Polonia, qué mar está entre Ucrania y Turquía, dónde está, si está Siria al norte o al sur de Israel, dónde está Libia, etcétera, etcétera. Muy poca gente, y para vergüenza de muchos lo digo, muy pocos cristianos. Y por eso todas las Biblias, al final casi todas las Biblias traen mapas, porque no podemos estudiar la Biblia sin recurrir a los mapas y ver pues, que Capernaum dónde está, y dónde está el mar de Galilea, y las colinas del Golán que conquistaron en 1967 los judíos. Entonces tenemos que relacionar la geografía, la historia con la Biblia y con la arqueología también. Y nos convertimos en verdaderos estudiantes de la palabra de Dios. Así como un estudiante tiene que tener una concordancia y tiene que tener un diccionario bíblico, porque son las herramientas necesarias para estudiar la Biblia. Una concordancia y un diccionario bíblico y mapas, por lo menos, para ubicarte dónde está Toluca. Porque estoy segurísimo que muchos le damos un mapa ahorita, no saben si está al norte de la Ciudad de México o al sur de la Ciudad de México, al este o al occidente. Bueno, para que veamos cómo estamos de confundidos, ¿no? Entonces se comenzó a decir, el anticristo tiene que ser judío, y veamos cómo es la mente, ¿no? Es que en Génesis 49, cuando Jacob estaba bendiciendo a las 12 tribus de Israel, a cada una menciona a Dan. Génesis 49 le encuentras, y se profetiza sobre la tribu de Dan, que sería como serpiente que brincara en el camino y que sería como juez al pueblo de Israel. Y entonces, cuando descubrimos en Apocalipsis 7 que Dios va a sellar a 12,000 judíos de cada tribu, o sea, 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, no aparece la tribu de Dan. Entonces asumimos, concluimos, bueno, por acá dice en Génesis que va a ser como una serpiente y no aparece en Génesis, en Apocalipsis 7, segurísimo porque de ahí viene el anticristo. Entonces llegamos a concluir, no de una forma dogmática, pero sí consideramos, pues tiene que ser de la tribu de Dan el anticristo. Pero pasó el tiempo. Y como la revelación de Dios es progresiva, entonces Dios nos enfoca en el siglo, por ejemplo, en el siglo 1930, 1940, el siglo pasado, a principios del siglo, el enfoque de Dios no estaba en la profecía. Y después, como en los 40, se comenzó a concentrar en la doctrina. Y entonces comenzaron debates calvinistas, arminianos, etcétera, etcétera. Luego vienen los 80s, 90s, el movimiento carismático, y comienza, ¿qué si las lenguas, que si se pierde la salvación? Y el enfoque era en doctrinas principalmente, que se tenían que concluir qué era bueno, qué era malo, si era verdad, si era bíblico, cuánto peso teológico tenía uno y cuánto peso teológico tenía la otra. Y no fue hasta 1990, 85, 90, que se comienza por primera vez en toda la historia a dar más énfasis en las profecías bíblicas, porque cuando Hussein dice que va a levantar Babilonia, nos llegó a todos a la mente Babilonia, la segunda ciudad que más se menciona después de Jerusalén en la Biblia. Babilonia, que comienza la civilización en Babilonia, Génesis 10, y termina con Babilonia. Babilonia, Irak, que es la nación de Irak, Babilonia, tiene que ver algo. Y ahora que San José lo quiere reconstruir, ¿no será que se está cumpliendo Apocalipsis 18? Donde Babilonia se convierte en el centro comercial del mundo entero en los tiempos del anticristo. Y entonces como que comenzamos a cambiar el enfoque y a concentrarnos más ahora en las profecías
y darle más importancia a las profecías y a rascar más, investigar más diligentemente en las profecías, que la tercera parte de la Biblia son profecías. La tercera parte de este libro es de carácter profético. Imaginémonos nada más. O sea, de cada 3 versículos, uno está relacionado con profecías de la Biblia. Entonces se cambió el enfoque porque comenzamos a descubrir, y vamos a ver a continuación en Génesis capítulo 10, Babilonia, Irak. Vamos a rascar en la Biblia y vamos a buscar dónde anda ahora sí Babilonia e Irak. Y llegamos al capítulo 10 del Génesis y dice la Biblia, versículo 8. Antes de leer, dichosos y felices todos los que trajeron su Biblia, porque se irán en el rapto. Qué tristeza venir el domingo sin Biblia a la iglesia. Qué tristeza. Génesis 18. Y Cus engendró a Nimrod. Recordamos que Cus viene de Cam, que es el continente africano. Entonces vemos que Nimrod se convierte o llega a ser el primer Gibor en el hebreo. Gibor, con G de gárgara, que significa poderoso o valiente en la tierra. Y si nos quedamos ahí, pues entonces fue el primer héroe, pero no fue así. No es el aspecto que el Espíritu Santo nos quiere dar de Nimrod. Porque más adelante dice versículo 9, este fue vigoroso, otra vez la misma palabra, Gibor, o poderoso, cazador, delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador, delante de Jehová. Y aquí vemos nosotros que la palabra delante de Jehová significa que él era un cazador de almas y no un cazador de animales, como posiblemente se pueda asumir o considerar en una lectura superficial. ¿Y cómo lo comprobamos? Porque más adelante en el capítulo 11 de la Biblia, él, este poderoso cazador, es el primer ser humano. La palabra Nimrod significa rebelde en el hebreo. El primer ser humano en organizar la primera rebelión masiva en contra de Dios en la Torre de Babel. La serie antes de esto, todo cubrimos lo que es Babel, ¿se acuerdan? Estudiamos desde Génesis 10 hasta el Apocalipsis, toda la historia de Babilonia. También la pueden encontrar en las conferencias que hemos dado. Entonces Nimrod se levanta como el primer rebelde porque 1500 años después de Adán, a ver, vamos por orden, nace Adán y pasan 1500 años en el mundo donde casi no había leyes. Y el mundo se convierte en un mundo, en un zoológico humano, donde los seres humanos comienzan a mezclarse, hombres con hombres, mujeres con mujeres, con animales, bestialismo, con niños. Se sumergen en el ocultismo, en la brujería, en todas las cosas desconocidas, etcétera, etcétera. Y finalmente los ángeles caídos que habitaban todavía en la tierra. Desde Adán hasta el diluvio, cuando Adán estaba en el huerto del Edén, ¿quién estaba? ¿Un conejito? Satanás, en la forma de una serpiente. O sea, el huerto del Edén estaba habitado antes que Adán y Eva por el mismo Satanás. Y el Edén no era solamente era un campo impresionante. No sabemos hasta dónde llegaba el Edén, ¿verdad? Tal vez todo el Medio Oriente era el Edén. Pero Dios dice que en esta planicie o en este gran territorio, dentro de este territorio, Él planta un huerto en el Edén. Pero el Edén era toda la tierra tal vez. Y los ángeles caídos
dice Ezequiel capítulo 28, habitaron con Satanás en el huerto del Edén, pero no era el huerto vegetariano con plantas, era lleno de piedras preciosas, etcétera, etcétera. Entonces Satanás estuvo aquí en este planeta Tierra antes que nosotros. Esto también es clarísimo en la Biblia, y por eso estaba ahí Satanás cuando pone a la primer pareja en el huerto del Edén. Entonces los ángeles caídos seguramente, ¿verdad?, pues estaban también en alguna parte, no sé, no estaba dividida la tierra en continentes, no se habían separado los continentes como tenemos ahora el continente americano, el continente africano, el continente europeo, australiano, etcétera, etcétera. Casi toda la tierra era una masa de tierra. Se separa en los tiempos de Eber, viene las placas tectónicas, tal vez por temblor, no sé qué usó Dios, pero se separaron los continentes y entonces ya comenzó la población en el mundo. Pero en ese tiempo los ángeles caídos tenían acceso, y lo podemos ver claramente en Génesis capítulo 6. Vayamos a Génesis 6 para que todo lo comprobemos con la Biblia y no se asusten. Dice Génesis capítulo 6, pongan mucha atención. Hay tantos misterios que todavía no hemos acabado de comprender en la Biblia. Había gigantes, o sea, los Nefilim o los Nefilim en la tierra, y esta palabra Nefilim significa caídos. Y hasta este momento en la historia, no había caído nadie. Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Pero los caídos se les nombró a los ángeles que cayeron del cielo, y dice Ezequiel 28 que fueron arrojados a la tierra. Cayeron del cielo a la tierra. Jesús dijo a los apóstoles: vi caer a Satanás como un rayo al mundo. Estaba relacionándolo con la caída. Cuando regresaron de sacar demonios los discípulos estaban muy contentos y estaban muy orgullosos, y les dijo: ¿saben una cosa? No se dejen, yo vi caer a Satanás del cielo a la tierra. Entonces, cuando dice la Biblia había gigantes, dice había caídos, porque la palabra Nefilim significa caídos, si lo quieres apuntar en tu Biblia. Había Nefilim en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. O sea, aun cuando en ese tiempo había gigantes, después de lo que pasó del diluvio, siguieron los gigantes tratando de alterar la genética humana, que fue el objetivo principal de Satanás para impedir que naciera la semilla del Mesías. Pongan atención. Y les engendraron hijos. Estos fueron los Gibor, que ya vimos la palabra Gibor, los poderosos, que desde cuándo, leí bien, estos fueron los poderosos que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y la palabra antigüedad es la palabra olam, como suena en el hebreo, olam, que significa eternidad. Entonces, cuando comenzamos ya a buscar más profundamente las cosas, ahora entiendo más, ahora tengo mucho más luz. Se está mencionando que estos gigantes o estos ángeles caídos ya estaban desde la eternidad. ¿Y qué dice? Estos son los que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Varones de renombre, aquí está mencionando la palabra Ish, que es la palabra que se le da a seres humanos. Y los ángeles son exactamente como nosotros, como los seres humanos, pero con capacidades sobrenaturales y no sujetos a las leyes cósmicas bajo las cuales estamos los seres humanos. Entonces, estos varones de la antigüedad eran los ángeles caídos. Habitaban aquí, estaban aquí en el mundo. Ay, hermano, pero la Biblia dice que cuando Dios creó todo, vio que era bueno. Entonces, ¿cómo pudo? O sea, y son válidas estas preguntas, ¿no? Siempre tenemos que preguntarnos en todas las cosas de la Biblia, porque es un libro de misterios. Pero tenemos que estudiar la palabra y no comenzar a concluir, ¿verdad? Como en las redes sociales. Ay, el hermano dijo esto, el hermano dijo. No son ni teólogos los que critican y comienzan a hablar tantas babosadas.
que es una vergüenza realmente para poder realmente entender que la palabra de Dios no se puede interpretar de esa manera. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios vio que todo era bueno, era a la creación que Él hizo, pero antes de nosotros hubo otra creación. Y los ángeles y Satanás cayeron antes que nosotros. Entonces, el pecado existió antes. El pecado comienza con la raza humana, con Adán, pero antes de nosotros hubo una entidad, una familia de Dios que se rebeló contra Dios. La tercera parte se rebelaron contra Dios. Lucifer los encabezó y fueron los caídos y fueron arrojados al planeta Tierra. Y todo el sistema solar que nosotros conocemos, ve Marte, ve Plutón, ve Mercurio, son planetas que parece que fueron bombardeados en el pasado con hoyos, con cavernas, etcétera, etcétera, de una forma terrible, ¿verdad? Inhabitados, y que parece que no fueron creados de esa forma, porque Dios no creó, dicen Isaías 45, que Dios no creó la tierra en vano, la creó para ser ocupada. Entonces, cuando Dios dice que vio Dios que todo era bueno, se refería a la creación, al hombre, las flores, y todo era bueno, no había lluvia, no había pecado, no había maldad, pero la maldad ya existía antes en los seres angelicales. ¿Me van siguiendo? Tenemos que tener mucha atención y ver todo esto secuencialmente para entender la palabra de Dios. Entonces, cuando dice la Biblia que Nimrod comenzó a levantar y a rebelar y a promover la rebelión contra Dios, vemos que habitó en Babilonia, y estábamos en Génesis capítulo 10, los versículos que nos faltaron, versículo 10, y fue el comienzo de su reino, Babel. El primer rebelde, el primer ser humano, el primer líder de maldad en la tierra, ya no Satanás ni los ángeles, fue un hombre llamado Nimrod. Y la Biblia lo ubica donde se encuentra actualmente Irak y Siria. Donde están ahorita las naciones de Siria y de Irak, era la región geográfica en el Antiguo Testamento que se describió con el nombre de la tierra de Sinar, la tierra de los babilonios o Babilonia, que corresponde a Irak y a Siria, que ya fueron divididos en el siglo XX, después de 1940, cuando los ingleses dividieron el Medio Oriente y partieron, ¿verdad?, en Cisjordania con Israel y los árabes. Entonces, es importante que veamos esto para que podamos entender la Biblia. Babilonia, pues, es un centro geográfico, o es lo que es ahorita Siria e Irak, de lo más demoníaco que puede haber. Tepoztlán parece la casa de Santa Claus, comparado con esto. Ya ven que en México Tepoztlán tiene fama, hay muchos brujos, muchos chamanes, ¿verdad? Bueno, y en Apocalipsis capítulo 9 encontramos que apareció otra vez el río Éufrates, donde 4 ángeles están atados. Estos 4 ángeles, ¿quiénes son? ¿Cuándo fueron atados? Son 4 ángeles que estuvieron en los imperios antes de Juan, que leímos en Apocalipsis 17, que tal vez fueron Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia o Grecia. Porque en el tiempo de Juan, estos principados estaban atados, pero 4 de ellos son los más peligrosos, donde están incluidos el imperio babilónico y el imperio griego. Entonces, el principado que vaya a surgir y entrar en el anticristo tiene que venir del área de la antigua Babilonia, que incluye Siria, Irak y las divisiones del antiguo imperio griego, que lo explica ya Daniel 8, que ya lo vimos en las conferencias pasadas. ¿No se han empachado? Hay tantas cosas que explicar y le pido a Dios que me ayude para que ustedes me puedan entender. Pero tienen ustedes que tener ya bases, ¿verdad? Y por eso todas las conferencias anteriores, para llegar a esta conclusión, pues tenías que haberlas escuchado. Bueno, entonces
ahora que vemos ya esta nueva luz que la Biblia nos da, vayamos a Isaías capítulo 10 y terminemos viendo de qué otra manera se le llama al anticristo. Porque, como decíamos, se asumió hace algunos años pues que venía de la tribu de Adán, y también se asumió y fue casi dogmático lo que les voy a decir. Ahí me enseñaron mis maestros, el anticristo tiene que nacer de Europa, porque la Biblia dice en Daniel 9, 24 al 27, en la profecía de las 70 semanas, el príncipe que ha de venir, que fue Tito, el imperio romano, y que destruyó Jerusalén, que de ahí viene el anticristo. Sin embargo, cuando ya se estudia más profundamente, el imperio romano no se limitó a Europa. El imperio romano abarcó el norte de África y el Medio Oriente, pero se concluyó que no, tiene que ser de Europa, pero no necesariamente, ya lo vemos, y cuando comenzamos a rascarle más en la Biblia, Dios nos da más luz y nos muestra claramente que el anticristo no surge de Europa, el anticristo surge del Medio Oriente. ¿Será algo significativo lo que está pasando todo en el Medio Oriente? Antier se juntaron más de 70, 80 líderes árabes en Arabia Saudita, ayer o antier. Más de 80 líderes árabes. Y el presidente de Irán fue el que dijo, la única solución es exterminar a Israel. Emiratos Árabes dijo no. Bahrein dijo no. Marruecos dijo no. Más de 4 o 5 líderes árabes dijeron no estamos de acuerdo contigo. Pero estaba promoviendo, y la segunda moción del presidente de Irán dijo vamos a cancelar el petróleo a Israel para que ya deje de que se salga de Gaza. Nadie lo apoyó. ¿No es curioso y no es interesante que ninguna nación árabe haya mandado ayuda a Gaza? Lo voy a comenzar a explicar en la conferencia que sigue. Pero hay tantas cosas que nos han mentido, que están escondidas, para darle otro enfoque y caer toda la culpa sobre la nación de Israel. Y tampoco es sorpresa, porque la Biblia dice, Zacarías 12, versículos 2 y 3, que la tercera guerra mundial, la mecha que la va a prender será la ciudad de Jerusalén. O sea, este antisemitismo que hay en el mundo no es sorpresa, es otra evidencia que nos vamos con una velocidad impresionante a que venga Jesús por nosotros. Adiós. Isaías 10, versículo 12. Acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en Sión y en Jerusalén, me detengo. ¿Ya acabó Dios su obra en Israel? Todo el mundo lo sabe. Después que Dios acabe toda su obra con Jerusalén, que será al final de la tribulación, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey. ¿De dónde? De Asiria, y la altivez de sus ojos, con lo que se describe a la persona del anticristo. Vemos pues de una forma clarísima que el anticristo se le llama el asirio y el rey de Babilonia. Y posiblemente todo esto que se está gestando ahorita en el Medio Oriente, porque cuando Saddam Hussein invade Kuwait y el enfoque es sobre el Medio Oriente desde 1990, estamos hablando hace 35 años que los encabezados de los periódicos se han centrado en la región del Medio Oriente como el punto crítico donde en cualquier momento, tal como este libro lo dice, en el Medio Oriente comenzó el mundo, en el Medio Oriente terminará el mundo.
No en México, no en Estados Unidos, no por una bomba en Washington, ni en Rusia, ni en China. El final de la humanidad y la última guerra mundial será en el Medio Oriente, con más detalles en Israel, en el Valle del Megiddo. ¿Qué es lo que moverá a todas las naciones con un odio para destruir Israel? Ya lo estamos comenzando a ver. El odio que tiene hace 6,000 años Satanás con el pueblo que levantó para que a través de él viniera el Mesías y tuviéramos la palabra de Dios. Preparemos nuestros corazones porque nuestra redención se acerca cada día más y más y más. Padre, te damos las gracias. Te bendecimos con todo el corazón por la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos hoy más que nunca, como la única antorcha. No existe ninguna otra luz, ningún medio de comunicación, ningún politólogo, ningún filósofo, ningún escritor. Nadie puede atreverse a opinar acerca de lo que pasa en el mundo más que tú. Y nos los dejas claramente establecido en tu palabra para no perder la brújula, para discernir, distinguir el bien del mal, el mal del bien. El propósito satánico es mezclarlos a los dos. Ya no hay blanco ni hay negro, ahora hay gris. Y esta confusión es la que ha llevado a la humanidad a hacernos creer que somos dioses y que en nosotros se encuentra la solución para los problemas políticos, filosóficos, militares, religiosos, que van mucho más allá de nuestra capacidad para resolverlos. Precisamente porque no somos dioses, somos hombres vulnerables, con pies de barro, débiles, frágiles, que necesitamos de una forma urgente a tu Hijo Jesucristo, quien abrió sus brazos en una cruz hace 2000 años para decirnos que tú nos amas y que Él es el ejemplo máximo al dar su vida, su sangre, para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Jesús, por tan grande sacrificio, porque fuiste crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días para entrar a vivir a nuestro corazón. Y ahora esta esperanza la mantendremos hasta el fin, a la que todos hemos sido llamados, para jamás avergonzarnos de llamarnos tus hijos y tus hijas hasta la venida de Jesús. Amén. Se llama el propósito de Dios para el varón. El que quiera poner el nombre del tema, el propósito de Dios para el varón, es el tema que vamos a desarrollar. Si yo tengo aquí un micrófono y tengo una sopa, no voy a tratar de meter el micrófono para comerme la sopa, porque el fabricante del micrófono no lo diseñó con ese propósito, lo diseñó para transmitir el sonido. Entonces, cada cosa que existe en la vida tiene un propósito de ser. Y esto es importante porque cuando venimos a la Biblia, el problema
de la mayor parte de los matrimonios, se los digo con todo mi corazón, es el varón. Y lo vamos a ver por qué. Para que ahorita las mujeres se pongan a flejar y digan amén, amén. Pero vamos a verlo claramente por qué. Entonces, cuando nosotros como varones, y aquí me incluyo yo, porque yo al principio con mi esposa tuve muchísimos problemas, precisamente por ignorar cuál era mi responsabilidad dentro de mi casa, cuál era la responsabilidad de ella y la enorme carga que Dios había depositado en mi vida como el jefe, el patrón, el director de mi familia. Entonces se encuentra el matrimonio, yo le he llamado entre dos extraterrestres, porque el hombre es 100% diferente a la mujer y la mujer al hombre. La manera que las mujeres tienen de pensar, su perspectiva de ver la vida, los negocios, la belleza, todo es completamente diferente a nosotros. Y nos casamos y ellas ven que somos diferentes, nosotros a ellas, y es un proceso de pleito o de lucha, de tensión, porque no te sujetas a mí o no me entiendes, etcétera, etcétera. Por ejemplo, a las mujeres les encanta platicar. Y se pueden quedar 4 o 5 horas, platique. Nosotros en 5 o 10 minutos arreglamos nuestros asuntos. Yo tenía un problema con mi esposa al principio, bastante serio, porque comenzaba ella a platicarme y ellas se dan cuenta cuando les damos el avión. Entonces yo nada más verá, sí, mi amor, sí, mi amor. Y ella se da cuenta que yo no le estaba poniendo atención. Y comenzó a haber un conflicto, una tensión, y yo no sabía por qué se enojaba. Y la raíz del problema era eso. Ella se frustraba que se sentara conmigo y yo no me mostrara interés en su vida y en lo que ella me estaba contando. Y así somos los varones muchas veces, ¿no? Digo, amén, sí, que Dios te bendiga, etcétera, etcétera. Y eso hacía mucha frustración en ella sin que yo lo supiera. Hasta después, cuando ya comencé a estudiar más profundamente la Biblia, le pedí a Dios y le dije, Señor, dime, ¿verdad? Porque mi esposa tiene cara de canguro en la mañana y me ve feo, yo no sé por qué, si yo siento que la amo. Y así vamos encontrando los varones, en la medida que conocemos la Biblia, la razón para poder entenderlas a ella y ellas también. Mañana van a ver las mujeres, así que no sé. Y ellas a nosotros. Vayamos al libro del Génesis y vamos a iniciar en el libro del Génesis, porque muchos hombres todavía piensan, ¿por qué existo? ¿Cuál es el propósito para lo cual fui creado? ¿Fuimos creados realmente solamente para trabajar y hacer dinero? ¿O para ambicionar un puesto político? ¿O llegar a tener mi propia empresa, mi propia compañía? Y al llegar a los 50, 55 años, cuando descubres que ya tienes tu compañía, tu empresa, ya fuiste presidente de la República, diputado, gobernador, viene una frustración en el ser humano impresionante, porque la Biblia dice, no es como comenzamos, sino como terminamos. Entonces ya tengo dinero, ya tengo esto y el otro, pero me siento vacío, me siento solo. Cantidad de personas con las que hemos platicado, empresarios, políticos, hemos estado con presidentes de estados y con presidentes de naciones y nos han contado lo mismo. Oye, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué aquello? Y la razón siempre es la raíz que no hemos entendido para qué fuimos creados. Veamos pues a continuación en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, que desde el principio Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Fíjense lo que dice, hagamos. Y señoree o tenga control o domine en todos los peces del mar, en las aves, en las bestias, en la tierra y en todo animal. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, Sacar y Nekev, que es en el hebreo un hombre con características físicas, sexuales, y una mujer con características físicas, sexuales, con una mente completamente diferente a la que tiene la mujer. Al hombre lo vamos a ver de qué forma lo desarrolló para el propósito por el cual fuimos creados y por qué Dios crea a la mujer en la forma que la creó.
Y cuando llegamos a entender esto, a través del tiempo, tenemos un matrimonio feliz. Y finalmente hay paz en nuestra casa porque hemos comprendido para qué fuimos creados. Y aquí encontramos principalmente la principal razón por la cual Dios nos crea a su imagen y semejanza. Escuchen muy bien, Dios nos creó para que pudiéramos tener contacto con un mundo espiritual. Desde el principio de la Biblia, Dios nos revela que no somos las únicas criaturas en este planeta, que hay un mundo que fue creado antes que nosotros. Dice en Hebreos 11, lo que no se ve es primero que lo que se ve. Entonces, el ser humano es colocado en un planeta donde el hombre originalmente tenía contacto, tenía conciencia, que hay una dimensión espiritual y que la razón por la cual existía y podía continuar existiendo con propósito era que no se desconectara con la dimensión espiritual. Nacimos conectados a una dimensión espiritual, exactamente como un bebé cuando está conectado con el cordón umbilical con su esposa, con su mamá, perdón. Entonces, mientras el ser humano mantuviera este contacto con Dios, el ser humano sería una persona con sentido y propósito para vivir. Veamos nosotros en el capítulo 2 del Génesis que fue formado primero el varón y después la mujer, que también tiene una razón y propósito de ser. Génesis 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre, aquí la mujer todavía no es creada, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. El varón fue formado primero y antes que la mujer fuera criada hubo un interludio, un paréntesis. Aquí está Adán y el mensaje, las instrucciones se les darán. Adán, trabaja, guarda el huerto, no comas de ese árbol, ponle nombre a los animales, y ya que Dios instruye al varón, levanta a la mujer. A la mujer no le dio Dios estas instrucciones, nos las dio a nosotros. ¿Qué implica esto? Prioridad. O sea, Dios tenía un propósito para el hombre, para haberlo creado primero y después a la mujer. Y desde el principio lo encontramos. Adán, quiero que sepas que he creado primero, de ninguna manera porque sea superior a la mujer, simplemente porque tú tendrás la responsabilidad de tu familia. Es el varón, no la mujer, a quien Dios entrega toda la responsabilidad de la familia, del sostén de la familia, de la educación de los hijos, la educación moral, el ejemplo. Todo es el varón el responsable. Y al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Por eso tengamos cuidado los varones cuando vamos a ver que estamos evadiendo cualquier responsabilidad. No, y a la mujer que le enseñe la Biblia a mis hijos, que la mujer haga esto, etcétera, etcétera. Y todo esto es por el machismo que hemos heredado, tanto en Grecia como en los judíos, como en los árabes, como en Latinoamérica, porque nos han enseñado, ¿verdad? La pistola, el caballo y la mujer a nadie has de prestar. Dice un dicho mexicano, del norte por cierto. Y cuando crecemos de esta manera, yo recuerdo mi padre cuando cumplí 15 años, mi padre me mandó a hablar a su oficina. Me dice, mijo, ya está usted muy grandote, ya tiene usted necesidad de una mujer, aquí le doy para que se vaya a un prostíbulo. Así me dijo mi papá. Váyase a un prostíbulo y ya comience, ya que te quiten ya sabemos, ¿verdad? Para que se haga usted hombre. Así me dijo mi papá. Claro que no le hice caso. Yo le dije que yo no sabía ni lo que era lo que me estaba diciendo. Pero la costumbre en la que los padres hemos sido creados. No, y a la mujer aquí, ¿verdad? Con un chicote aquí la tienes que tener y cuidado, como decía el cuento del paisano. Se iba a la luna de miel y le dice el compadre, oye compadre, te voy a dar un consejo ahora que te ves de luna de miel, pero ponme mucha atención
porque aquí depende todo tu matrimonio. A ver, compadre, ¿cuál es el consejo? Cuando llegues a tu luna de miel y cuando te despiertes el primer día, llévate un gallo. Y en el momento que cae el gallo, levántate, apriétale el pescuezo y dile: aquí nomás canto yo. Pues regresaron de la luna de miel. Y entonces le preguntó el compadre: ¿cómo te fue, compadre? Y me dice: pues no me fue muy bien. ¿Por qué? Porque primero se levantó ella. O sea que desde la luna de miel ya se sabe quién va a comenzar a tener la responsabilidad. Y cuando la mujer se equivoca por falta de información y comienza ella a llevar el liderazgo, se vuelve el matrimonio lo que se llama un matriarcado. Y cuando hay un matriarcado donde ella es la que manda, la que ordena, y finalmente el varón se somete a ella en lugar de que es en viceversa, entonces Dios no puede bendecir ese matrimonio, porque no es el propósito original de Dios. Entonces todo esto es importante, porque aquí encontramos en estos versículos que se puede resumir la responsabilidad del varón en su posición y en su tarea, en prioridad, apúntalo, en posición y en tarea. En prioridad se refiere al orden del varón en la creación. Dios es un Dios de orden, y Dios crea algo primero y después segundo y después tercero, y este orden, cuando lo seguimos nosotros, que se llama el orden de las prioridades, comenzamos a vivir en paz y a tener su bendición. Rápidamente, ¿cuál es nuestra prioridad como cristianos? Tener comunión con Dios. De día y de noche Josué medita en este libro de la ley. Cristo se levantaba entre las 4 y 4 de la mañana, Marcos 1:35, a tener comunión con su Padre. El primer problema de la iglesia, Hechos capítulo 6, las viudas se quejaban de los griegos que no eran atendidas las mesas. Y este problema era un problema de prioridades, y los apóstoles tenían que decidir cuál es nuestra prioridad como apóstoles. Y decidieron los apóstoles: nombremos a alguien que se llaman diáconos, que significa ayudante en el griego, para que se encarguen de las tareas menores, porque nosotros los apóstoles fuimos llamados a vivir de rodillas y en la palabra de Dios. La prioridad de un hombre es Dios. En segundo lugar, su esposa. Fíjate lo que estoy diciendo. En tercer lugar, los hijos, y en cuarto lugar, el trabajo. Si tú pones a los hijos antes que tu esposa, estás invirtiendo las prioridades. Si a tu trabajo le das más importancia que a tu esposa, Dios no te va a bendecir, porque la Biblia no fue dada para que la obedezcamos, y la bendición viene detrás de la obediencia. No puede haber bendición si no hay una obediencia, porque a través de la obediencia demuestro que tengo fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Me van siguiendo. Entonces la fe se demuestra obedeciendo, llevando en práctica lo que Dios me dice. Pues ahora mira, Pancho se levanta y tiene comunión conmigo, lee su Biblia, platica con su esposa, la atiende, vive con sabiduría con ella, la tiene como una reina en su casa, la respeta. La bendición de Dios viene sobre la casa de Pancho inmediatamente. Y se encarga de sus hijos y les da buen ejemplo, y antes de acostarse va con sus hijos y ora por ellos, por los bebés, por los grandes, por los jóvenes, los que vienen en su casa, etcétera, etcétera. La casa de Pancho está bajo la protección de Dios, y ningún mal tendrá tu casa, porque vives al amparo del Altísimo. Salmo 91, el que vive cerca de Dios vivirá bajo la protección de Dios. Es lo que dice el versículo 1 del Salmo 91. El que mora bajo la sombra del Omnipotente vivirá bajo el cuidado de Dios. Esto es tan fácil como lo que estamos diciendo. Entonces, la prioridad es principalmente que somos responsables. La posición es que Dios nos coloca en diferentes ambientes.
Tú vas a ser abogado, vas a tener un bufete, tú vas a tener, te voy a dar talentos y características para que ames la medicina, a ti voy a dar talentos para la carpintería, a ti para la plomería, a ti para como odontólogo para los dientes, a ti y a todos Dios nos reparte diferentes talentos y dones. Es un Dios inmensamente creativo. Y cuando yo descubro mi llamado, ¿para qué me llamó Dios? Comienzo a enfocarme primero en Él. Me llamó como médico, sí, Padre, pero primero eres tú y mi familia. Mi medicina y todo lo que estudie yo viene en tercer o cuarto lugar. Cuando comienzo a ordenar estas prioridades, viene la bendición de Dios. Y Dios me va a dar una característica que es la sabiduría para que yo sea de los mejores médicos que hay en mi ciudad, de los mejores arquitectos, de los mejores ingenieros, de los mejores dentistas, de los mejores carpinteros, porque Dios quiere lo mejor para nosotros, pero siempre y cuando lo obedezcamos primero. No nos olvidemos de esta ley espiritual que es inexorable. Veamos entonces esta prioridad. El orden en el cual Dios creó al varón, lo vemos en el capítulo 2 de Génesis, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, algo entró de la divinidad del Eterno dentro de nosotros. Y entonces el hombre se convierte en un ser viviente. La grande diferencia entre nosotros y los animales, señores médicos que nos acompañan, señores pediatras. Recuerdo cuando mi esposo y yo llevábamos a Caleb, nuestro hijo, que anda por ahí vendiendo libros, al pediatra, lo acostaron y me dice el pediatra, su esposa, el pediatra era cristiana, era una discípula que yo estaba discipulando con un grupo de mujeres, y me dice, pásale Armando, te quiero enseñar algo. ¿Ves aquí en el coxis lo que tienen? Le digo, sí. Me dice, ¿sabes qué había aquí? Ahí teníamos la cola. Un de los mejores pediatras de la Ciudad de México, diciéndome que teníamos cola los seres humanos y que de ahí venía el coxis. Yo me volteé a mi esposa y le dije, ¿verdad? Le dije, ¿y cuándo perdiste la cola? Le dije yo a él. O sea, y otros dicen, no, es que la diferencia es la crin como los caballos. Nadie en el mundo sabe la diferencia más que la Biblia. Fuimos creados seres espirituales. La diferencia es que los animales, ninguno tiene conciencia del Eterno. Nunca he visto un grupo de conejos, alabaré, alabaré, ¿verdad? Tienen instintos. Dios, el caballo tiene un chip, el conejo tiene un chip, las hormiguitas, ves un grupo de hormiguitas, un hormiguero, ¿quién a cada minúscula hormiga va con su granito de arena y todas saben en dónde ponerlo? Todas saben dónde ponerlo y hacen un castillo de arena en las hormiguitas. ¿Quién les dio esa orden? ¿Quién las dirige? ¿Quién les está diciendo tú para acá, tú para allá, te falta 4 horas? ¿Quién les ordena a las abejas hacer los panales que son como hexágonos, que de acuerdo a las leyes de la geometría es la forma más perfecta que existe de capacidad dentro del espacio? ¿Quién tiene cada cosa? ¿Qué animal sabe lo que tiene que hacer en el mundo? Todos los animales tienen un chip. Ahora que entendemos la época de la cibernética y la época cuántica en que estamos viviendo, las hormiguitas tienen un chip y ese chip les dice exactamente qué cosa hacer. Cada una de las abejas, cada uno de los pájaros, los pajaritos se levantan a la mañana, piu, 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 no hay de comer. ¿Cómo que no hay de comer? ¿Has visto un pajarito con estrés? Nunca se levantan. Oye, pues no hemos recogido los gusanitos para mañana. Dice Mateo capítulo 6, vean las aves de los cielos, porque Cristo las creó, y las creó a las hormigas, a los pájaros, a los opilotes, a los gavilanes, todo lo que Dios creó fue para que aprendiéramos de ellos. Ve los pájaros, mi Padre los crea para que nunca un pájaro ni guarden en el banco en Vancomer, no tienen comida en Vancomer, y que nunca recogen tampoco, se levantan cada día y están felices. Y si ustedes que fueron creados a mi imagen y semejanza, ¿te podrá abandonar Dios? ¿Por qué entonces estás afanado de tu vida?
¿qué he de comer? ¿Y si viene el petróleo? ¿Y si viene la guerra? ¿Y si se muere mi esposo? Por el amor de Dios, ¿dónde está entonces Dios en tu vida? Esa es tu confianza que tú tienes en aquel y te llamas cristiano. Y sin fe es imposible agradar a Dios. La prioridad es que fuimos creados a la imagen y semejanza y Dios nos crea del polvo de la tierra. Y la ciencia demuestra que los 19 elementos químicos que tiene la tierra, flúor, hierro, yodio, fósforo, calcio, etcétera, etcétera, son los 19 elementos químicos que tiene el cuerpo humano. Y los 4 gases que tiene la tierra, nitrógeno, oxígeno, carbono, etcétera, etcétera, son los 4 gases que tiene el ser humano. Señores científicos, ustedes no tienen ninguna prueba de que fuimos creados de la amiba y que somos el producto de una evolución. No hay una prueba científica como lo vimos ayer. La Biblia tiene más pruebas científicas y afirma que precisamente como fuimos creados del polvo de la tierra, es en la tierra donde encontramos también las medicinas del cuerpo. En las verduras, en las frutas, en las raíces de los árboles, ahí se encuentra la medicina de tu cuerpo. Levántate en la mañana y ponte la disciplina de antes cualquier cosa comer fruta. Y si tienes fruta en ayunas, vas a poder absorber todos los minerales que tienen las frutas o las ensaladas, y después ya le echas los huevos rancheros y los huevos a la mexicana, etcétera, etcétera, pero nunca la fruta la pones después de la comida, porque se echa a perder. Es como una olla que pones la comida y hasta arriba la fruta, ya no te aprovecha porque las fibras de tu estómago ya no absorben lo más importante que tienen las frutas y las ensaladas. Por eso tienes la paz en Santa Claus que tienes. Estamos violando las leyes de Dios. Ahora veamos en el 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7 en el Nuevo Testamento. Ya que la mujer proviene del varón, en lugar de la tierra, la mujer no fue hecha de la tierra. Qué interesante está todo esto, espérense. El hombre fue creado del polvo de la tierra, no la mujer. Vamos a ver cómo fue creada la mujer. Porque ella fue diseñada, la mujer fue diseñada para descansar. Puros amenes ahorita, ¿verdad? Para descansar en el varón. ¿No me dejan terminar? Vamos a ver por qué de nosotros saca a Dios a la mujer. Porque ella fue diseñada para descansar en el varón, o sea, tener al varón como su apoyo y su protección durante toda su vida. Y un varón que cuida a su mujer, que protege a su mujer, que es un caballero con ella, que cuando vas a comer le quita la silla para que se siente, que cuando se sube al carro te das la vuelta y le abres la portezuela para que ya tienen 30 años de casados, y el varón debe seguir haciendo lo mismo, porque la mujer fue creada, ahora lo vamos a entender, la mujer, nuestra esposa, fue creada para tener un caballero de esposo, para ser atentos con ella. Así fueron diciendo, cierra la portezuela y si no te echo atrás en la cajuela. Así he oído a muchos varones y tenemos muchos ejemplos que les puedo contar de eso. Pero la mujer fue creada delicada, frágil, para ser atendida. Y cuando la mujer se siente protegida, porque lo sienten, lo presienten, ¿verdad? Esa caballerosidad, se enamoran más de ti, te quieren más, te aman más, te respetan más. Ya cuando te comienzan a ver como un ejemplo, porque fueron diseñadas para eso precisamente, para ser atendidas, protegidas. Amor que se te ofrece. En la noche ahí me han platicado de hermanos, ¿verdad? Que grandotes así, ¿verdad? Y algunos medio gordos, y la esposa chiquitita ahí, parece una pirinolita la pobre esposa, y llegaron las cobijas y se echan todas las cobijas ellos para dormir, y la esposa está como tiemble y tiemble en la noche. Mis hermanos, ¿qué problema tienen, hermanos? Es que mi esposo se echa las cobijas para dormir. Es el problema de ese matrimonio.
Digo, ¿y cómo es posible que tú puedas hacer eso con tu esposa? Mira, está chiquita y todo. Cuídala, protégela. Y antes que te eches como un oso polar todas las cobijas, tápala ella primero y fíjate si ella está tapada. No, pues que se tape ella. No, no es que se tape ella. Si no eres atento con ella, van a comenzar a tener problemas y tensiones. Se va a comenzar a hacer una ruptura en sus relaciones y las mujeres comienzan a sentir y a sentir y a sentir que lo proyectan con el tiempo. Y van a acabar ustedes, no se han divorciado, pero están divorciados emocionalmente de hace mucho tiempo. Ojalá que no haya muchos matrimonios en esta mañana con estas características. Sí, estamos juntos, pero tenemos 5 años que no nos hablamos. O si vamos a tomar café, él está con su iPhone, con su periódico, y vamos a estar 1 hora juntos sin decirnos una sola palabra. ¡Qué tristeza! ¿Por qué? Porque hay tensión entre los dos, ya no tienen, él no se preocupa cómo se siente ella con él, etcétera, etcétera. Y son matrimonios, se llaman tóxicos, donde viven juntos, pero hay una diferencia tremenda emocional y sentimental entre los dos por problemas no resueltos del pasado. 1 Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente vivan con ellas sabiamente. Pongan mucha atención a este versículo. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Recuerda siempre eso en toda tu vida. Ella no tiene la fuerza ni nada de lo que tenemos nosotros. Son vasos frágiles, son delicadas, son vulnerables. Son cualquier cosa vuela la mosca y lloran para todo. Sobre todo cuando tienes su menstruación, ¿verdad? Una vez al mes, durante esos 7 días, no te atrevas a tocar a tu esposa. Esos 7 días llévale tú el desayuno a su cama, atiéndela, cuídala, tú lavas la ropa esos 7 días, mi amor, ahora tú te vas a descansar, o llévatela a comer a un restaurante o lo que sea. Son 7 días sagrados donde hormonalmente todo responde de una fragilidad impresionante. Vuelvo a repetir, vuela la mosca y se ponen a llorar. Y no sé, ¿qué chillas otra vez? Ahí estás con tus chillidos. Espérame tantito, es que no puedes tratar así a tu esposa. ¿Por qué la haces? Porque no la comprendes y no sabes que en ese tiempo es súper importante para ellas. Y la Biblia prohíbe en Levítico tener relaciones sexuales durante la menstruación. No toques a tu mujer sexualmente en la menstruación, ni te la acerques con ganas, ¿verdad?, de que haya avivamiento en la noche. Vivan con ellas con sabiduría, dando honor a la mujer como un vaso frágil, como acogedores de la gracia, para que vuestras oraciones, cualquier marido, cualquier varón, dice Dios, que yo vea que trate mal a su esposa, que no es un caballero, que no la sirva, que no tiene atenciones, que no vive con sabiduría, que no trata de interesarse más en sus problemas, platicar con ella, etcétera, etcétera. ¿Sabes una cosa, Pancho? No vengas a orar y pedirme nada, porque tus oraciones rebotarán como un cielo de bronce. No, aunque claro que Dios oye, no te voy a contestar. No te voy a sanar, no te voy a mejorar tu trabajo, no vas a seguir progresando. Es lo que se llama en la Biblia la bendición y la maldición. La bendición, vean ustedes en el hebreo lo que significa la palabra bakar en el hebreo. La bendición es que no tienes obstáculos en la vida para seguir caminando. Cuando vas avanzando en la vida y todo te sale bien, estás bajo la bendición de Dios. Cuando hay una maldición, la palabra maldición significa poner obstáculos o impedir que sigas caminando y triunfando en la vida, en cualquier cosa que emprendas. Entonces, ¿cuánta gente hay de trabajo en trabajo que no progresan, que les va mal, etcétera, etcétera? Y su raíz, su problema, está en su matrimonio. Ahí en el matrimonio está la clave del éxito para prosperar como varones. Y hay otro tipo de varones que sí prosperan y les va, y son, pero verdad, terribles con la esposa, y Dios les da lo que quieres. Dinero, pues te voy a dar dinero. Quieres empresario, te lo voy a dar. Pero Dios les da esto para que cuando obtengan lo que ellos creían
que iba a ser importante, eso después se convierta en una maldición. Convertiré tus bendiciones que parecían bendiciones en maldiciones. Porque Dios entrega a muchas personas y les da lo que insisten, y cuando tú lo tengas se va a convertir en tu contra. Tu fama, tu poder, tu dinero, tu popularidad se va a voltear contra ti y vas a vivir una vida al final que nunca debiste haberlo deseado. La raíz se encuentra en la forma en que tú tratabas a tu esposa. Es interesante que también acaban de descubrir que la mayor parte de los problemas de disfunción eréctil, o sea, sexual del varón, se encuentran en el pasado de mujeres que maltrataron. Hombres que vivieron maltratando a las mujeres, o a lo mejor tienen 2 o 3 esposas y a todas las trataban mal, etcétera, etcétera, o a tus hijas o a tus hermanas, etcétera, etcétera. Pero los hombres que tratan mal a las mujeres, hay una maldición en la Biblia contra ellos, porque Dios no puede ser burlado. Y con todo esto que estoy abordando, solamente quiero que tú puedas absorber la importancia del matrimonio. Porque es la primera institución que Dios fundó. Las naciones están formadas por familias y las familias están formadas por matrimonios. Y el ataque ahorita del siglo XXI, ¿a qué es? A la familia. Para que se multipliquen los gays, el lesbianismo, el transgénero, los abortos, para que el matrimonio ya no exista. Se ha redefinido el matrimonio judeo-cristiano, que ha sido durante 6,000 años un hombre con una mujer con niños, ahora hombres con hijos, mujeres con hijos adoptados. Se ha cambiado el propósito de Dios y no nos extrañe porque hay guerras, porque hay tsunamis, porque hay tormentas, porque Dios ha relacionado los fenómenos alrededor de la ecología con el pecado del ser humano. Vayamos a Isaías 24 y comprobemos esta verdad. Cuando Dios creó originalmente al hombre, no había tornados, las rosas no tenían espinas, los reptiles no mordían, los leones no eran feroces. Era un Edén, era un huerto, era un mundo de paz. No había absolutamente nada que interrumpiera la relación del ser humano con su creador. Qué interesante que en el momento en que el pecado entra por primera vez al planeta Tierra y el hombre le dice a Dios: no necesito tus mandamientos, tu dirección, tu consejo, tu sabiduría, yo soy Dios. Oigo al diablo, él me dijo: ¿puedo ser Dios? Lo creo que voy a ser Dios, a ti no te necesito. En ese momento cambia la genética del planeta Tierra. En ese momento le nacen espinas a las flores, los animales se vuelven feroces, entra el veneno a las arañas, a los reptiles, etcétera, etcétera. Cambia completamente, o sea, el pecado humano hizo que se contagiara como una radiactividad todo aquello con lo cual Dios nos rodeó. En ese momento la creación se infectó en relación al pecado humano. Y conforme el pecado humano del siglo XXI va avanzando, como lo hemos visto, donde hemos llegado a un grado ya que hasta las pedofilias quieren oficializar e institucionalizar, llegamos a un momento en el que la naturaleza se ha vuelto en contra de nosotros. Y vean a los políticos, el clima, con la cortina de humo. Ahorita el problema, vamos a tratar el clima, y quieren cambiar el clima. ¿Y por qué ha cambiado el clima? No, pues que por la radiación y los cloruros que suben y los hidrocarbonos en la atmósfera, etcétera, etcétera. Y nadie se da cuenta que el problema del planeta es la moral. Es la moral, y ese problema nunca lo tratan en ningún debate político. Siempre la economía y el clima y la ecología, etcétera, etcétera, y los cambios, y se les olvida cuál es la raíz porque no conocen la Biblia ni nunca han entendido el propósito de Dios. Dice Mateo 24, ponlo ahí, escrito hace 2000
2700 años. Veamos lo que el profeta Isaías hace 2700 años escribió relacionado cómo iba a terminar el mundo y la razón detrás de esta maldición en el planeta Tierra. Versículo 3: la tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron todos los pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó. ¿Qué hizo que el planeta Tierra se contaminara? Bajo sus moradores. Eso solamente lo entendemos los cristianos. La tierra está contaminada por nosotros. ¿Y por qué? Por 3 razones. Apunta las 3 razones. Número 1, porque traspasaron las leyes. 2, falsearon el derecho. Y 3, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. ¿Qué fue lo que produjo que el mundo esté y tenga ahora sí una pulmonía el planeta Tierra? El planeta está, hemos contaminado el aire, hemos contaminado los mares, hemos contaminado las comidas, ya es dificilísimo encontrar productos. El diablo ha bombardeado el mercado con todo aquello que es de lata. Por el amor de Dios, nunca tomes una Coca-Cola, una cerveza, una bebida de lata. Jamás lo hagas. Es lo más cancerígeno que existe. Peor si desayunas Red Bull o Monster. Imagínense, y le ponen para poder levantar tu efectividad y para producir bebidas energetizantes. Estamos saturados diabólicamente con alimentos que están perjudicando nuestra salud. La bebida más contaminada que hay es la Coca-Cola. Si tomas Coca-Cola, te puedo decir con razón. 250 casi gramos de azúcar. Ese azúcar se te va aquí a los riñones. Tardas 3 meses en eliminar el azúcar de media Coca-Cola en tu organismo. Y que me siento cansado, hermano, y me siento sin ganas, y veo la Biblia y me duermo. ¿Cuántas Coca-Colas te tomas? ¿Cuánto azúcar tienes en tu sistema? Todo está relacionado en la Biblia con el pecado, con la rebelión de Dios a lo que Él creó. Hemos falseado las leyes y finalmente dice quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Cuál es el pacto sempiterno? El matrimonio. Fue el primer pacto que hizo Dios con el hombre. Ahí está tu mujer, ahí está tu marido. Y dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero cuando llega el matrimonio, donde ya los matrimonios no existen y se está redefiniendo, la naturaleza se vuelve con nosotros. Y por el amor de Dios, no le echen la culpa a Dios. Si yo fuera Dios, no permitiría tantos cánceres, y todo lo que vemos es el resultado de nuestra rebelión moral. Muy bien, veamos entonces que el fundamento tiene que estar relacionado con la prioridad. Todo lo demás será construido sobre él. Cuando el varón no lleva esta responsabilidad moral en su familia, en su matrimonio, es porque tiene grietas en su subestructura de su vida. Tienes por ahí algo en tu vida, ¿verdad? Posiblemente, y la mayor parte de las veces, es la pornografía. La pornografía abre una puerta sin que tú te des cuenta en el mundo espiritual. O sea, tu casa está protegida cuando hay la palabra, cuando hay lectura, cuando respuesta a tu esposa. Los ángeles acampan alrededor de los que le temen. ¿Se acuerdan? Salmo 30, de los que le temen. Tenemos protección, no necesitas gobaruras ni pistolas. Los ángeles nos cuidan, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero el momento en que tú entras al mundo de la pornografía, abres una puerta en el mundo espiritual, donde es como una barda, donde abres un hoyo y se meten las culebras. Entran las culebras, entran los demonios a tu casa porque tienen autoridad espiritual sobre las personas que no viven bajo la bendición de Dios. Y a los primeros que atacan son a nuestros hijos.
sobre todo cuando hay hijos menores de edad. Se vienen contra ellos como avispas los demonios, porque tienen un derecho espiritual oficial de poder atacarnos e infligirnos enfermedades, problemas, caos económicos, etcétera, etcétera. ¿Y todo por qué? Porque el varón, el responsable, el sacerdote, la cabeza de esa familia es adicto a la pornografía. Y eso Dios no lo perdona. Lo que tú siembras vas a recoger. Tienes que arrepentirte hoy mismo si tú estás bajo este pecado delante de Dios, porque es lo que más rápido abre la puerta a la destrucción en la familia. Veamos el Salmo 78. Salmo 78. Y este salmo es uno de mis salmos preferidos, porque en este salmo Dios instruye a su pueblo en el Antiguo Testamento acerca de la importancia de mantener y transmitirles a nuestros hijos los principios espirituales de la Biblia. Vean ustedes en el Salmo 78, versículo 5 al versículo 8, lo que Dios dice al pueblo de Israel. Salmo 78, del 5 al 8. Él estableció testimonio en Jacob, o sea, les dijo, esto van a hacer. Y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, que la notificaran a sus hijos. Vean la importancia de Dios del principio de estar continuamente dándoles a nuestros hijos lo que sabemos de Dios, las leyes de Dios. Hijo, yo la regué, fui un mal padre, tú no quiero que seas igual, ahora te enseño, trata bien a tu novia, nunca le pegues a una niña en la escuela, respeta a las mujeres. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos lo que estamos aprendiendo de la Biblia todos los días, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden en las obras de Dios. Hijo, no maltrates nunca a una mujer. Hijo, respeta a tus amiguitas. Nunca vayas a insultar ni a tu maestra tampoco. Nunca le des importancia, hijo mío, al dinero. Tu confianza es Dios. Y quiero decirte, Pepito, que si yo me muero y no tengo una casa que heredarte, porque ahorita es la mentalidad, yo tengo estas construcciones y tengo bienes y raíces y todo para dejárselos a mis hijos. Si tú les dejas a tus hijos cualquier herencia como se llame, y ellos no son cristianos, ni tienen la seguridad que siguen a Jesús, lo que tú les dejas se volverá en maldición para sus vidas. Mejor que te vayas a la tumba, no les dejaste, pero ni un petate en donde se echaran. Pero te mueres con la confianza, mis hijos conocieron a Dios y me muero sabiendo en paz que si tienen a Cristo, nunca, jamás Dios los dejará ni los abandonará. Nunca, 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 nunca. Ni a mis nietos, ni a nuestros bisnietos. Porque la semilla que nosotros hemos sembrado es santa. Y Dios es fiel a sus promesas. Para que enséñalos que pongan su confianza en el Señor. Siempre. Versículo 8. Que guarden sus mandamientos y que no sean como sus padres, la generación anterior, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios en su espíritu. La generación antes de ustedes, les dice Moisés al pueblo de Israel, fue una generación rebelde. ¿Y qué les pasó? Se quedaron muertos en el desierto. ¿Saben ustedes que en la geometría un círculo es salir de un punto, darle la vuelta y regresar al mismo punto? Eso es un círculo geométricamente. Una línea recta es partir de un punto y puede ser interminable. Los judíos en el Antiguo Testamento, durante 40 años, ¿qué hicieron? Círculos, vueltas y vueltas. O sea, el propósito era línea recta, Canaán. Pero se quedaron, en lugar de ir en línea recta, algo los detuvo y se quedaron dando vueltas 40 años.
Pueden haber cristianos que tienen 15 años y no han entendido los principios que estamos compartiendo en esta mañana. Puedes tener 20 años y nunca haber crecido, nunca haber madurado en tu vida cristiana, y hasta este momento viene un problema y no confías en Dios. O sea, resulta que a lo mejor ni cristiano eras o cristiana eras. Ibas a la iglesia y todo, pero cuando viene el problema para enfrentarlo y la sabiduría para enfrentarlo, no tienes la sabiduría para enfrentar el problema. 40 años dando vuelta. O sea que cuando yo peco, Dios dice: Armando, tengo un propósito, quiero que llegues allá, a la tierra de Canaán, te voy a bendecir, tierra que fluye leche y miel. Y ahí voy yo caminando hacia la tierra de Canaán. Y de repente el pecado me asalta, y en lugar de confesarlo y seguir caminando, ahí me quedo 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, sin que yo me dé cuenta. Y ya pasaron 10 años y no he avanzado en mi vida cristiana. No entiendo todavía ni el Apocalipsis, todavía no entiendo los Salmos, todavía no tengo discernimiento espiritual. Mi esposa no ha cambiado, la sigo tratando igual como una sirvienta, como un objeto nada más para en la noche, etcétera, etcétera, para que me cocine o para la cama, como decían los griegos y los árabes. Y tengo 30 años ya en Cristo, 15 años en Cristo. ¿Y cuál es mi problema? Se llama pecado. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Analízate y examínate por qué en tu vida cristiana no has avanzado. ¿Por qué no conoces más a Dios? ¿Por qué no entiendes más la Biblia? Hay un problema, hay una grieta en tu vida, hay un hoyito por donde hay una culebra que se ha metido a tu vida y ahí la tienes y te está envenenando. Y lo más grave de todo es que cuando el pecado entra a un varón, contaminamos. O sea, el pecado no solamente me lastima a mí, voy a lastimar a mi esposa, porque es como la reactividad. Voy a lastimar a mis hijos, voy a lastimar a mis compañeros de trabajo. O sea, se extiende un campo de contagio como si fuera radioactividad, porque es lo que hace el pecado, contamina a los demás. Una persona amargada amarga a los que están cerca de ella. Hebreos capítulo 12. Mirad que no hay una raíz de amargura, ¿se acuerdan? Que muchos sean contaminados. El pecado contamina. Entendamos las características tan graves que tiene el pecado. Y veamos ahora a Malaquías capítulo 2, es el último libro del Antiguo Testamento, para que no se vayan al Apocalipsis. Y dice Malaquías capítulo 2, podríamos llamarle la puntilla final. Versículo 13 en adelante. Malaquías 2, versículo 13 en adelante. Y repito, dichosos los que trajeron su Biblia en este seminario, porque ellos irán en el rapto. Malaquías 2:13. Y esta vez, o otra vez, vean las últimas palabras de Dios a los líderes, a los hombres. Haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. No miraré más a tu ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Y me dirán, ¿por qué? Vean la insensibilidad en la que terminaron la mayor parte de los varones, de los líderes de Israel. Oye, ¿por qué, Dios? ¿Por qué ya no me vas a comunicar? ¿Por qué ya no me has bendecido? ¿Por qué ya ni siquiera mis ofrendas las vas a aceptar? Era una insensibilidad tan grande que no se veían ellos. Pero si diezmo, padre, y voy al estudio, y fui al seminario de matrimonios, etcétera, etcétera, ¿por qué? O sea, yo pienso, le decían a Dios, yo pienso que no entiendo por qué me están pasando estas cosas. Pongan mucha atención. Porque Jehová ha testiguado contra ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Mira, Pancho, el primer pacto que hice en la Biblia fue entre un hombre y una mujer. Y es lo más, ante mis ojos y ante el cielo, es lo más santo, lo más sagrado, lo más intocable que puede haber es el matrimonio. Y toda tu prosperidad y tu éxito y tu bendición dependerá de la forma como trates a tu esposa. No hizo el uno
les comienza a preguntar, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué? Porque buscaba una descendencia. La palabra descendencia en el hebreo es la palabra sera, que es esperma, linaje. Porque buscaba que tu semilla, ¿verdad?, fueran tus hijos. Guárdate pues en tu espíritu y no seas desleal con la mujer de tu juventud, porque Jehová ha dicho de Israel que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová, guarda pues en tu espíritu y no seas desleales. Para terminar, apunten por favor en el hebreo lo que significa la palabra desleal. Es la palabra bagad, con B de burro, A de Armando, G de Gárgara, H, A y D de Daniel. Bagad, así como suena. Y significa actuar encubiertamente, hipócrita, fraudulento o hacer cosas en secreto. Encubrir o tapar algo, engañar. Es ver a tu esposa y le dices te amo y tienes debajo una amante. Te amo y tienes la pornografía. Te amo y no es ella el primer lugar en tu vida. Yo, dice el Señor, te estoy viendo. Mis párpados se examinan y las 24 horas del día sé los programas que ves, las revistas que lees, los programas de televisión que admiras, cuántas mujeres ves en la calle, etcétera, etcétera. Dice Dios, guárdate pues en tu espíritu porque te estoy viendo. Y le pagaré a cada uno según sus obras. A todos nos va en la vida de acuerdo a lo que hemos sembrado. Es la ley inexorable de la siembra, no solamente económicamente, sino también espiritualmente. Has engañado a tu esposa, la ves a los ojos y eres un hipócrita porque no es cierto que la amas. Tienes por ahí otra a la que estás viendo. Falsamente has cubierto completamente ante tus hijos, vives una vida doble. ¿Sabes una cosa? Por eso quiero decirte, no me traigas más tus ofrendas, no te voltees a mí, ni te atrevas a orarme, porque has sido desleal con la mujer de tu pacto. Y nuestra esposa es el pacto que hemos hecho con Dios, que hasta la muerte nos separe. Oremos. Te damos gracias, Padre, en esta mañana, por tu palabra. Gracias por inspirar nuestro espíritu y por habernos vuelto a reconectar contigo mediante el sacrificio y la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo en esa cruz. Señor Jesús, te adoramos, Hijo de Dios Altísimo, que fuiste crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días, y ahora te encuentras sentado a la diestra de tu Padre en las alturas. Toda potestad, dijo Jesús antes de resucitar, me es dada en los cielos y en la tierra. Y ahora Él está sobre todo principado y sobre todo reino en el universo, porque venció el pecado, venció la muerte, venció a Satanás con su muerte en la cruz. Y ahora Él vive dentro de nosotros. Y su Padre anhela más que cualquier otra cosa en nuestra vida reproducir el carácter de Jesús dentro de nosotros. Al llegar al cielo sabemos, Padre, que no vamos a llegar diciéndote hice 500 iglesias, 500 construcciones, 30 asilos para ancianos, 100 orfanatorios. Nada de estas cosas le interesan a Dios. La pregunta que Dios nos hará cuando lleguemos al cielo será una nada más: ¿cuánto te pareces a Jesús? ¿Cuánto de su carácter absorbiste en tu vida? Él fue manso y humilde de corazón. ¿Cómo te comportaste en el matrimonio a la mujer que te traje para que fuera la madre de tus hijos, la abuela de tus hijos,
tu compañera, tu amiga, tu ayuda idónea. Te pedí que fueras y la trataras como un vaso frágil, porque la diseñé completamente diferente a ti y te he dejado mis instrucciones para bendecirte. El que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas si nosotros le obedecemos? ¿Cómo no nos va a ir bien en la vida si tratamos mal a nuestra compañera, a la madre de nuestros hijos, a nuestra amiga que nos ha dado Dios para vivir con ella hasta que la muerte nos separe? Padre Santo, gracias por tu perdón en esta mañana. Y todos los varones que me escuchan en este momento, si alguno de ustedes ha vivido de una forma equivocada con su esposa, en este instante, ahí en silencio en tu corazón, solo Dios lo sabe, pídele perdón a Dios. Dile: me arrepiento, Señor. Dame el poder y las fuerzas de cambiar mi vida. Dejaré todas esas cosas que están estorbando mi relación contigo y dame la sabiduría para vivir con ella y tratarla como un vaso frágil, porque quiero que mis oraciones lleguen a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.